Si puedes imaginarlo, podemos crearlo. Mujer Radiante presenta Demente Financiera, un espacio radiofónico dirigido a las mujeres interesadas en el bienestar financiero de su familia y empresa. Recomendaciones, estrategias y herramientas que nuestra anfitriona Guadalupe Trejo compartirá contigo. Ahora inicia Demente Financiera. Construye tu futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de Mente Financiera. Hoy, en un día más, un día muy especial. Y bueno, hoy un invitado de lujo. Un hombre más que radiante en el mundo, en Morelos, conocido por todos. La verdad, el licenciado Jesús, nada más. Jesús Zabaleta Castro. Castro. Tengo madre. Jesús Zabaleta Castro. Y mucha madre. Bienvenido. Un saludo Gracias. a doña Rosario. Buenas noches, un gusto saludarlas. Gracias por el espacio. Yo sí quiero comentar quién es Jesús Zabaleta, porque bueno, a lo mejor dicen, bueno, pues ya lo escucharon cómo habla, ya lo escucharon pero su trayectoria. Él es ensayista, editor, biógrafo. Ha sido impulsor y salvaguarda de los archivos históricos en Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y bueno, diversas entidades aquí dentro de lo que es el estado Morelos, tanto lo que son cuestiones eclesiásticas y tiene bueno el proyecto de archivo histórico del estado de Morelos. ¿Es correcto? ¿O me equivoqué en algo? No, entre otras cosas me dedico a eso. Entre otras cosas. Y bueno, tiene toda la historia literalmente en sus manos, sabe de documentos históricos, sabe de todo lo que son. Y bueno, ese fue uno de los motivos que nos llamó la atención, el poderlo invitar el día de hoy, tenerlo aquí en nuestro programa para que nos hable básicamente de lo que son las tradiciones del Día de Muertos. Y bueno, nosotros tratar de complementar un poco con la parte financiera. Yo los invito a todas las personas que nos siguen por redes sociales y en Facebook, también nos manden sus WhatsApp al 777-310-0035. Cualquier duda, aclaración o comentario que quisieran hacernos, aquí estamos para poderlos contestar. Y bueno, básicamente lo que es el Día de Muertos, mucha gente hacemos nuestra famosa ofrenda. Y en la cuestión financiera, bueno, yo siempre les digo, tienen que tener un presupuesto para lo que es la ofrenda, porque no es sencillo, no es fácil. A lo mejor hemos dicho aquí desde el mes de septiembre, hemos hecho énfasis que la cuesta de enero no empieza en enero, la cuesta de enero empieza en septiembre, por justamente todos los gastos que se van acumulando y que vamos acumulando como mexicanos. Y uno de los gastos que también más grandes en este periodo que impactan es justamente esta celebridad del Día de Muertos por todas las tradiciones que traemos y por toda la información que traemos. Entonces, ahí... Fíjate que particularmente ahorita que tocas el tema ofrenda, me remito sin duda a Ocotepec, que para mí son las ofrendas más hermosas que he visto. Y que particularmente esa tradición me llama mucho la atención porque son los muertos del año, ¿no? Tú nos explicarás mejor. Pero es de las pocas tradiciones que yo conozco que las mayores ofrendas son de los muertos del año y es como una mezcla para mí de las tradiciones, más como que está más la emoción, el sentimiento, y la verdad es que ahí sí ponen ofrendas, o sea, no es una ofrendita como la o que donde más ponen ofrendas, casa, porque ya su cara fue así de lo que pasa es que, no, por lo de la tradición. A ver, hay diferentes expresiones del Día de Muertos en el estado de Morelos. Efectivamente, Ocotepec, con su tradición de estas grandes ofrendas, con una gran fiesta para los muertos recientes, tiene una vertiente tradicional que implicaba que la ofrenda se colocaba en el lugar principal de la casa. Y se colocaban todos los elementos con suficiencia, con vastedad del gusto de la persona que había fallecido. Sin embargo, cuando se convierte en un atractivo turístico, las familias empiezan a hacer cambios importantes. Y en lugar de responder a la persona que falleció, responden al visitante.
y empezaron a ubicar la ofrenda en el lugar que permita la entrada de visitantes para que hagan el recorrido y puedan salir. Es decir, ya se hace una escenografía más que un recordatorio o esta ofrenda para la memoria de la persona fallecida. Y esto implica también que esto se haya turismizado a tal grado que ha habido momentos de enorme contaminación por el uso de vasos de unicel, de gente que llega y deposita dinero como a manera de ofrenda, que toma fotografías, y se llegó a denunciar que hay personas que cobraban incluso por tomar fotografías, que no fue la generalidad de los casos. Esto nos habla de cómo hay un trastocamiento a partir de un interés turístico, cómo el turismo mal planteado atenta contra la tradición. Sin embargo, vale decir que cuando se planteó ante la UNESCO la posibilidad de reconocer el Día de Muertos como una expresión fundamental de patrimonio cultural y material de México, se tomaron 12 ejemplos en el país, y uno de esos 12 ejemplos de diferentes estados fue Ocotepec. De ahí la importancia de Ocotepec. Sin embargo, insisto, hay un trastocamiento muy importante de esa tradición, a pesar de que en el seno más íntimo de las familias, de las casas, se preserva esta expresión cultural. Pero también tenemos expresiones importantes como en Coatetelco. En Coatetelco se instalan ofrendas en esteras que se construyen con cañas de acahual, se hacen una especie de camastros, se atan a la parte alta de los techos. En palabras mortales, se colocan ¿esteras? Esteras, sí, es decir, son unas bases, una especie de bases de camas que se hacen con acahuales. Los acahuales son cañas que surgen en la temporada, que encontramos en las carreteras sobre todo, que dan flores amarillas preciosas a manera de margaritas, y son exclusivamente de temporada. Con los acahuales, hay que recordar, se hacen las mulas del jueves de Corpus. Cuando se tela el acahual, resulta su contenido de esponjoso y blanco, y con eso se hacen el cuerpo y la cabeza de las mulas, con parte también de la cubierta de la misma caña. Bueno, se hacen esteras, y sobre las esteras se colocan las ofrendas. Penden de los techos, si son casas antiguas todavía hay morillos, sino de las dalas o castillos, y sobre eso se colocan desde la gallina hervida, que no precisamente mole, hasta los panes que o se compran en el mercado de Coatetelco o se hacen en casa, pasando por supuesto por el mole rojo, el mole verde. ¡Ay, qué rico! Y todos los demás, los demás alimentos que tradicionalmente se utilizan, como inevitablemente el dulce de calabaza, la calabaza en tacha, que es una de las expresiones del sincretismo culinario mexicano. Y en Coatetelco, ¿qué fechas? Ya ves que, por ejemplo, en Ocotepec el primero, siempre es los muertos pequeños, pero realmente visitas el 2. En Coatetelco, ¿qué fecha es? ¿Igual el 2 o empiezan desde el primero? De hecho, la visita es el día 1, es el día principal. El 2 ya se llevan las ofrendas y las flores al panteón. En el caso de Coatetelco es lo mismo. Hay un caso particular que trataremos después del corte, que es en Popotlán, que también es una particular expresión del Día de Muertos. Wow, aparte, a mí lo que me sorprende es cómo nosotros como mexicanos festejamos estas tradiciones, y la cuestión económica no, sí se ve reflejada en esa parte, y se ve reflejada de una parte tan bonita, con la parte de las flores de cempasúchil que platicábamos, todas las comidas y lo que has comentado, ¿no? Las comidas, el mole verde, el mole rojo, que ves una ofrenda y se te hace agua en la boca. La verdad. Como dices, de la derrama que hay a través de los turistas, por ejemplo, en Janitzio, ¿no? En Janitzio es una de las fiestas que también son súper concurridas, y pues es igual, ¿no? Mucha gente viene, extranjeros o de fuera, o de fuera me refiero, no de Morelos o no de Morelia, a ver las tradiciones, ¿no? Porque son ya como muy famosas. Vale decir que no es una fiesta en sentido estricto. No, es una conmemoración. Sí, por supuesto. Aunque tiene elementos festivos, sí es una conmemoración de muertos. La conmemoración, entonces hay que también saber usar las palabras indicadas, ¿no? Es conmemoración del Día de Muertos, porque siempre dicen, viene el Día de Muertos y la festividad del Día de Muertos y festejamos el Día de Muertos. Sí, o celebración, ¿no? Conmemoración. Sí, es la conmemoración propiamente. Claro. La conmemoración. Y en esta parte de la cuestión económica, sí me queda claro que las familias, el derrame económico es muy fuerte, pero realmente lo disfrutan. Tú que has estado en campo, ¿se disfruta esta conmemoración del Día de Muertos en todo el estado de Morelos? Hay varias vertientes para analizar en la perspectiva económica el tema del comercio en el marco del Día de Muertos. Hay muchas veces una sobreoferta de productos.
he visto como en los mercados hay gente que se queda con el pan, porque cada vez hay más personas que producen pan. La calabaza, por ejemplo, es otro producto de mucho consumo, que tiene que ver con otro aspecto de la vida cotidiana y de la economía de las familias. Ya la mayoría de las mujeres no preparan el dulce de calabaza o la calabaza en tacha, prefieren comprarla. Ya no se hornea el pan en casa o no se hacen los tlaxcales, se compran en el mercado. Esto cambia la dinámica en términos del consumo de los productos para preparar esto. Implica también que en esta sobreoferta hay pérdidas importantes para quienes buscan la venta de sus productos. Hay quienes ahorran ya en las ofrendas, ya no van a comprar flores, prefieren cortarlas o ponerlas en el campo. De macetita, ¿no? No, o sea, ponerlas. Ahí es otro tema que vamos a abordar, el tema del cempasúchil, que ya son producidos en su mayoría en viveros y que tienen un origen chino, con semillas no reproducibles y que atentan contra los productores de cempasúchil y otras flores de manera tradicional, como los clemoles o el terciopelo. Hay una pérdida paulatina de la producción porque la demanda ha disminuido. Para tener una mayor demanda, la producción de flores en vivero con semillas procedentes de China. Y entonces pensaríamos que la derrama económica ya no es la de antes, ¿no? Porque ya no es para nuestros productores como tal, o para la gente que dice va a ser 2 de noviembre, voy a hacer pan de muerto, por ejemplo, ¿no? Casero, etcétera. Ya no, porque ya voy a Walmart y lo compro, porque ya o sea, como que ya es otra cosa. Sí, y en esta perspectiva de la modernización de los productos culinarios, nos encontramos también con estas hipersofisticaciones que terminan siendo totales despropósitos de ser pan de muerto relleno de algún queso fundido con frutos rojos y demás. Se pierde la tradición. O aquellos panes que están colmados de ingredientes artificiales, con saborizantes y aromatizantes artificiales, que resultan siendo poco agradables al paladar. No es nada tradicional. No, y aparte también, por ejemplo, las flores de cempasúchil también que llegan a comprar o que llegamos a comprar la gente de manera, ¿cómo se dicen? Que ya las guardas y las usas el próximo año, se me fue. ¿Como recicladas? No. Las secas. Artificiales, flores artificiales, que la gente compra flores artificiales para poner en la ofrenda, guardarlas y ponerlas otra vez. Entonces también eso afecta a la economía. Perdóname, no te preocupes. Es que quería retomar eso. Entonces te decía, los panes van rellenos, por ejemplo, de queso de cabra con frutos rojos, cosas así que ya nada que ver con la tradición. Tuve el gusto de coincidir contigo en el Congreso Internacional de Comida Mexicana y en una de las ponencias que precisamente tú estabas con otras 2 personas, o 3, si no mal recuerdo, decían, la cocina, y hablo igual aquí de la cocina y la tradición, ¿realmente se pierde la tradición o es una evolución? Suceden los dos fenómenos. Hay expresiones que se pierden por completo. Un ejemplo que podemos dar es el de la producción de las gallinas en la casa. Ajá. Las gallinas que se crían en el patio, que se crían con maíz, con alfalfa, con lo que comen en la tierra y que adquieren otras características en términos de sabor. Y las gallinas o los pollos orgánicos que se producen en la actualidad, que terminan siendo asépticos y que tienen poco sabor, que tienen poca consistencia. Y en esta perspectiva de recuperar lo tradicional, se incurre en el despropósito de generar productos que no tienen que ver con el origen. En el otro sentido, sí hay procesos evolutivos. Por ejemplo, en el caso de la preparación del mole, antes inevitablemente, por razones de tecnología, se usaba el metate. Después se utilizó el molino de mano. Ahora muchas mujeres utilizan la licuadora. Sin embargo, existen todavía casas, existen mujeres que utilizan el metate, que utilizan el molino de mano como parte de su tradición. Esto va incidiendo paulatinamente en las costumbres, en los usos, y va incidiendo también en los sabores. La cocción de cualquier alimento en leña es radicalmente diferente a lo que se cuece con gas. Y es que, por ejemplo, para mí son celebraciones que particularmente nos dan cierta identidad como mexicanos, ¿no? Esa parte de salvaguardar las tradiciones como eran o como son, o de decir, por ejemplo, yo que me encanta la cocina, voy a hacer pan de muerto con mi sobrina, pero enseñarle cómo se hace el pan de muerto, o sea, no ir a comprar la harina que ya viene no sé cómo se dice, prehecha,
ya con todo y que tú ya nada más le pones como que agua y la metes, haces la formita del pan, sino a ver, vente, vamos a hacer el pan y deja fermentar y esto y lo otro. A mí me parece bien interesante esa parte de tratar de conservar esas tradiciones. Sí, ir a comprar la calabaza, por ejemplo, partirla. Prepararla, todo. Separar la semilla, que de hecho todavía en muchas partes se utiliza la calabaza producida por la gente, se separan las semillas y ahí es la reserva para la siguiente cosecha. Esto implica también la forma de apropiación de una generación a otra, cómo hay una pérdida de esa tradición, cómo hay una pérdida de la transmisión del conocimiento y hay una superficialización del proceso que implica un alejamiento de la tradición, un alejamiento del origen, y esa ruptura va incidiendo en la pérdida de la tradición. Parte de lo que comentábamos hace rato de las expresiones diversas que tenemos, en Popotlán, por ejemplo, de manera muy particular, que pertenece al municipio de Temuac, encontramos una tradición que se ha ido perdiendo en esa región de los Altos de Morelos, que es la de ir al panteón en la noche y llenar de velas las tumbas. Lo podemos ver en varias perspectivas. Si uno va como visitante, es una experiencia extraordinaria en términos visuales. Claro, pero si lo vemos desde dentro, es la parte de expresión de las familias que recuerdan a través de la luz, con un simbolismo muy importante a sus familiares. Se congregan las familias completas, llega gente de fuera que emigró, pero al mismo tiempo está la expresión dolorosa de la gente que llora porque se trata de un ser perdido recientemente, o aun cuando tenga mucho tiempo, un ser muy querido, o la gente que lleva mariachi para poder recordar a su muerto. Y vemos todo tipo de expresiones, la gente escena ahí, y es la forma que en Morelos tenemos, muy particularmente en Popotlán, de hacer este recuerdo. Es que finalmente, como esencia de la tradición es esa, ¿no? Hacer un homenaje a las personas que ya no están. Es el recuerdo, es hacerlas presente, y me llegó a la mente una experiencia que tuve cuando, siendo menor de edad, yo acompañaba a mi abuelo Alfonso, que era promotor agrario en la región de Chalco. Íbamos a Mecameca y a Chalco. Y un día me dijo, vamos a una comida en la casa de una familia que él conocía. Y cuando llegamos era una mesa dispuesta como para 100 personas. Estaba toda la familia, eran varios hijos, muchos nietos y había bisnietos. Y era una fiesta en grande, había cerveza, había tequila, había mole, había barbacoa propia de la región. Y todos en el ámbito festivo. Me llamó la atención que al centro de la mesa larga estaba una mujer mayor llorando y a su izquierda estaba una silla vacía. Era el cumpleaños del padre de familia que recién había fallecido y estaban conmemorando ese cumpleaños. Todos estaban en el plano de lo festivo, menos ella. Sí, que estaba con el dolor profundo mostrado, a pesar de que todos estaban en el recuerdo y el lugar estaba ahí y se les sirvió el plato. Wow. Son de las formas de recordar a las personas que se han ido, que no están con nosotros, que no regresarán nunca, pero permanece esa búsqueda de que sintamos que están aquí. Es una búsqueda de la trascendencia en lo cotidiano. Y eso es el Día de Muertos. De hecho, eso puede ser también, digo, a las familias que nos escuchan y las mujeres radiantes, y eso también no solamente es, nada más hay que esperarnos a estas fechas a hacer la conmemoración del Día de Muertos de nuestros seres queridos. Lo podemos hacer incluso en sus cumpleaños de esta manera, ¿no? Como nos estás diciendo. Efectivamente, sin embargo, hay aquí una tradición generada, que es la de las ánimas, que tiene que ver con una tradición judeocristiana, que llegan y para ser honradas. Y de pronto se nos olvida que si no existe el elemento religioso, pierde todo sentido la conmemoración del Día de Muertos. Hay quienes ya no son practicantes del catolicismo, pero siguen con nuestra tradición. Sin embargo, se le quita el sentido, la esencia misma. Yo he planteado que la mayoría de las festividades tradicionales, si no tienen el elemento religioso, porque tienen en él su origen, carecen de sentido, se vuelven meras escenografías, se vuelven en meras expresiones superfluas, y no en tradiciones sino en costumbres que se imponen a partir de que los demás lo hacen, y no por convicción, no por fe.
El elemento religioso es fundamental para comprender cualquier proceso de conmemoración o de festividad en el marco de las tradiciones mexicanas. Eso me encantó, porque no es, o sea, no tiene que ver la fe, no tiene que ver si eres de una religión o a otra, o en quién crees o eso. Tienen un porqué desde el origen, ¿no? Que va involucrado con la religiosidad. Sí, sin duda. Digo, ustedes estoy seguro de que no son no tienen esa visión tradicional con respecto a la iglesia, más allá de que puedan asistir a misa. Pero esta expresión que viene de varias generaciones, que ha trascendido el tiempo, que todavía hay resquicios de estas expresiones en las familias, no es la misma que hace 3 generaciones. Claro. Esta parte de la religiosidad que es fundamental, porque eran verdaderos actos de fe. Ahora son actos tal vez de convicción en torno a una tradición, pero sin la esencia fundamental de la fe, que es la que mueve a este tipo de expresiones. No, incluso, como comentabas hace un rato, no solamente eso, sino también se ha hecho tan turístico que ya se pierde completamente. O sea, ya lo haces por una tradición, por una costumbre, y no solamente también eso, súmale eso también la cuestión turística, ¿no? Porque van a venir, porque viene gente externa, porque ya estoy aquí, porque vienen visitantes, la derrama económica, o sea, toda la parte que viene adicional, y más se va perdiendo la esencia de la conmemoración de este día, ¿no? Sí, y peor aún, en el caso de Ocotepec lo he visto, se convierte también la conmemoración del Día de Muertos en un acto político. Va la autoridad en turno, va el presidente municipal en turno, y se convierte en un acto político, lo que debía ser un acto de fe. Pero es parte de la visión equivocada, del oportunismo finalmente, en torno a expresiones que son muy, muy propias de una familia o de una comunidad. Uh-huh. A mí también me tocó, me acuerdo un año, ahorita que comentabas lo del panteón, me lo recordé. En algún año me tocó ir hacia un panteón pequeño en Tepoztlán. Y también me tocó esa experiencia de que prendieran todas las velas y sí, se te enchina la piel porque es por las emociones que vibran ahí, ¿no? O sea, y no hablo de vibras de otra cosa, del más allá ni nada, sino de que la gente lo hace con esa, pues con esa emoción, ese gusto, esa fe, esa mezcla de muchas emociones, ¿no? De estoy honrando a mi familiar, estoy dándole luz, estoy conmemorando finalmente, ¿no? Estás trayendo a la memoria. Esa parte, ajá. Y me encanta, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Tepoztlán también tiene algunos festejos así, ¿no? Sí, hay expresiones diversas. Me gustaría tocar ahora el tema de esta perspectiva turística que utiliza las festividades tradicionales y particularmente el Día de Muertos y Semana Santa como épocas de vacación. No. Entonces, ya la mayor parte de la gente utiliza estos momentos, estos espacios, no con el fin que tuvieron de la conmemoración en el caso del Día de Muertos de las personas que no están con nosotros, y en Semana Santa de la expiación de culpas y todo lo que representa la cuaresma, sino más bien es trasladarse a los lugares cálidos, a donde hay balnearios, a donde hay casas de descanso, y si bien implica una derrama económica, no tiene absolutamente nada que ver con la tradición. Es decir, hay estas visiones paralelas. O sea, sí, el Día de Muertos implica puente para salir de vacaciones, o Semana Santa lo mismo. Sin embargo, hay que decirlo, y yo lo veo en la zona sur de manera muy particular, como esa gran cantidad de gente que viene de fin de semana incrementa el consumo en los mercados, se vuelven puntos de encuentro fundamentales y es un beneficio para la región en términos de este consumo, que es uno de los beneficios de algo que en el marco de una conmemoración no tiene que ver con la conmemoración de manera directa, sino es más bien una justificación, una excusa para poder salir, que implica finalmente esta derrama económica. Claro. Sí, no, en esa parte. Y la tradición ahí pues se queda colgada, ¿no? Se pierde. Se pierde, sí, y la verdad es que muchos de nosotros salimos, digo, me incluyo porque de repente sí dices, bueno, salimos, aunque sea aquí mismo en el estado, para ver esas tradiciones. Queremos ver esas tradiciones, disfrutar de esas tradiciones, aunque sea, decimos, bueno, vamos a Ocotepec, si no han ido, bueno, yo los invito a que vayan para que conozcan, pero independientemente más por la parte de conmemoración, también por conocer por lo menos algo
ya a lo mejor ya no está como en esencia lo que es, pero por conocer, porque mucha gente no conoce o no conoce nuestras tradiciones en ese sentido. Yo digo que los morelenses somos sumamente ignorantes de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y daría otro ejemplo de lo que representa esta práctica vinculada con la actividad económica. El tema de la cerería tradicional, la llamada cera escamada, que en Morelos tiene expresiones extraordinarias. Ocotepec tiene particularmente una expresión. Qué bueno que lo toca. Con estas decoraciones a manera de orejas, de grandes orejas en las ceras, pero también tenemos en Tepoztlán, en Tlayacapan, en Atlalaucan, en Totolapan, en Azochiapan, que es una de las fiestas más grandes de cerería del país. Y si bien hay en cada festividad durante todo el año una presencia importante de la cerería, en el caso del Día de Muertos tiene una gran importancia. Y vamos a ver en estos lugares mencionados cómo la tradición de la cerería permanece, pero está vinculada también con un conflicto que tiene que ver con la economía. Sí. Cada vez es más difícil conseguir cera virgen porque hay una afectación severa al ambiente que incide en la baja producción de las abejas de miel y de cera, por supuesto, y que implica también una baja producción de cera y un incremento en el precio, lo cual incide en una baja producción de los maestros cereros o en el uso de parafina, reemplazando a la cera virgen como parte de la tradición. Pareciera que es insignificante el hecho de que la contaminación afecta a las abejas, pero finalmente incide en procesos que nos vinculan con estas tradiciones, como son la cerería y particularmente las conmemoraciones o festividades religiosas. ¿Y qué razón tienes? O sea, yo no lo había visto como lo comentas, ni lo había visualizado, ni lo había pensado, es más, ni siquiera lo había pensado. O sea, yo voy y compro una veladora y digo ya, o sea, la más barata, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y pues obviamente la más barata va a ser la de parafina. Me queda muy claro. Entonces, ahorita vamos a platicar de esos consejos financieros que tengo aquí también preparados para ustedes. Pero quiero preguntarte sobre la flor de cempasúchil. Platicábamos tras bambalinas de la flor de cempasúchil y me gustaría que lo platicáramos, lo comentaras con todos nuestros radioescuchas. De hecho, una parte fundamental de esta conmemoración, que es la ofrenda, implica los productos generados en las regiones. Inevitablemente el maíz, que se presenta lo mismo de manera directa, es decir, las mazorcas de la parcela de la persona que cultivaba esta misma parcela, hasta la preparación de los tamales o de los tlaxcales, resultado de las camaguas, que son el maíz en término medio de maduración, o el maíz nixtamalizado para el pozole. Es decir, productos generados por la propia gente en la región que corresponda. Y no hablamos solo del ámbito rural. Esta visión del purismo de que solo en lo rural se dan las tradiciones, no, también en lo urbano, porque hay una transformación de lo que hablábamos al principio. No tiene que ser un enclaustramiento para que una tradición exista. Trasciende hacia lo urbano. Pero también, por ejemplo, desde el hecho de los otros insumos, recordaba, fui al mercado el domingo, como voy todos los domingos al mercado de Jojutla, y compré jamaica. Pregunté de cuál tenían y me dijeron tenemos de dos, de China o de Sudán. No, bueno, no hay Jamaica mexicana. La Jamaica mexicana no es nuestra, pero sí hay producción. Claro. Y hay una producción me estás diciendo, o sea, me estás abriendo los ojos. De poco volumen, que vamos a encontrar con las personas que la venden en la calle, que la traen en un costal, que encontramos en la entrada de una librería que está aquí sobre Teopanzolco, en el centro de Cuernavaca. O en mi jardín, porque tengo sembrada jamaica. Así es, y pregunté la diferencia. Bueno, me decían es que la China pinta pero no sabe mucho, y la de Sudán pinta y sabe bien. Pero una jamaica producida en Guerrero, por ejemplo, la encontramos poco. Lo mismo sucede con las flores de cempasúchil. Cada vez encontramos menos campos de producción de cempasúchil, porque además se cultivan 3 tipos de flores en la misma parcela: cempasúchil, clemoles y terciopelo. La flor está roja, muy llamativa. Muy pero cada vez se produce menos, y lo que encontramos más es la producción de cempasúchil con semillas de origen chino, que además no se reproduce y que obligan a la compra de la semilla cada año, cuando la tradición es
que tras usar el cempasúchil o el terciopelo o el clemole después del Día de Muertos, la semilla se utiliza para volver a sembrar para el siguiente ciclo, que está vinculado con los ciclos naturales. Esto nos habla también de una incidencia en la economía. Me imagino que pasa igual con la flor de Nochebuena. Por supuesto, y se ha perdido la producción de Nochebuena. Hay familias que tienen Nochebuena, aunque de origen cultivado, pero que la tienen en casas. Lo cierto es que la Nochebuena en su gran mayoría se produce en viveros, y vale recordar que la Nochebuena, que es una flor de origen mexicano, tiene su origen geográfico en lo que actualmente son la región sur del estado de Morelos y la región norte del estado de Guerrero. Ahí es donde surgió la Nochebuena, ahí es donde se encuentran en buena medida todavía Nochebuenas silvestres, originales, pero que fueron tratadas, fueron manipuladas para obtener las versiones que ahora conocemos, que se producen en viveros. Como el cempasúchil ahorita para esta conmemoración. Así es, en algunas partes todavía vemos estos campos. El día de ayer todavía había algunos campos en Jojutla, pequeñas parcelas pequeñas. Que están produciendo cempasúchil, terciopelo y clemoles. Y obviamente eso pues afecta a la economía local, ¿no? Porque obviamente nuestros productores, la gente que aquí se dedicaba a eso, pues bye. Sí, se ha ido disminuyendo, por supuesto, y baja el ingreso para la gente de cada región. Claro. No, bueno, en esa parte la verdad, yo me quedo sorprendida, y la verdad es que sí, en la cuestión económica, sí quiero recomendarle a toda nuestra gente que, como dicen, y bien dice la campaña, consumamos local. Sí. Consumamos local. O sea, si ya vamos a hacer el gasto o la inversión de hacer una ofrenda para nuestros seres queridos el día de hoy, y vamos a hacer, bueno, a lo mejor hoy ya se nos pasó, ¿no? Porque ya estamos en día 2, pero si vamos a hacer esto, yo lo que les invito es, uno, financieramente vamos a presupuestar justamente para que no se nos acumule el gasto junto con la cuesta de enero, que sería nuestro primer tip de los olvidos que cuestan, para que saquen su cuadernito en ese momento de nuestra sección de olvidos que cuestan, para que saquen su cuadernito y no se les olvide. Se oye muy raro, pero presupuestar la ofrenda del Día de Muertos es súper importante para tener una ofrenda realmente en base a nuestras tradiciones. Hay que también poner en cuestionamiento lo que se considera también una tradición. Claro. De pronto imitamos tradiciones, claro, y nos olvidamos de lo que representa lo propio. Y hay veces que, por ejemplo, se puede poner una reata de la persona dedicada para la persona, cuando era más bien su abuelo el que usaba la reata, porque ya no usaban caballos o pones los últimos un platillo de mole y a ti ni te gusta el mole, ¿no? O sea, la persona no le gusta el mole, o sea. O lo otro que implica la integración de elementos simbólicos que nos han impuesto desde programas de radio, programas de televisión, desde literatura poco fundamentada, con ese simbolismo más prehispánico que judeocristiano, queriendo imponerle esta impronta de lo antiguo, el uso del agua y la sal como simbolismos más de origen prehispánico que colonial. Hacer el camino también de la flor. Hay un sincretismo a veces impuesto, a veces generado en función de interpretaciones equivocadas, pero que se asume como propio. La visión más elemental de integrar el agua, la sal, la comida principal. ¿No? Sí, también lo integran. Así es. El retrato de la persona, la decoración con papel china, la decoración con flores de cempasúchil, todo esto es parte, como los tlaxcales que son obligados por la época, por la temporada, o la calabaza en tacha, que son elementos que dan sentido de pertenencia, identidad a la tradición. ¿Qué serían? Eso es justamente lo que quiero preguntarte, y a lo que quiero llegar, es básicamente lo que tendría que tener nuestra ofrenda, como has comentado, ¿no? Es esos elementos para que la gente no gaste más en algo que realmente no es. Quieres hacer algo tradicional, algo realmente conmemorativo, ¿qué es lo que básicamente tendría que tener una ofrenda, ¿no? Como ya comentaste, bueno, todos los ingredientes más básicos.
que con eso podría yo armar una ofrenda sin ningún problema y es lo más apegado a las tradiciones, ¿no? Justamente lo que comentábamos. Aunque aquí también vale la pena mencionar que hay elementos que se han ido integrando, como el tema de las catrinas, que se ha vuelto una moda en los últimos años y hay un pleno desconocimiento. Surge a partir de los grabados de José Guadalupe Posada y que nada tiene que ver. Que no tiene que ver con la conmemoración del Día de Muertos, pero se asocia ya todo el papel picado tiene que ver con la imagen de la Catrina o el Catrín, y con eso se decora el altar o la ofrenda. Insisto, son elementos que se van integrando, a veces con total desconocimiento, pero que van construyendo parte de estas identidades. Incluso diversas. hasta las calaveritas de azúcar, ¿no? Las calaveritas de chocolate. Feñique. Justamente ahí hay una evolución, las calaveras de azúcar del feñique con el nombre de cada persona, que digo, de niño nos íbamos a comprar la calavera con nuestro nombre, claro. Era elegir en el puesto, claro. Y pasaron después por una razón de moda a las calaveras de primero las de alegría, las de amaranto, sí, que han reemplazado a las otras, y después las de chocolate. Eso es parte también de una evolución que ha ido eliminando aquella tradición de las calaveras de dulce, que de niños solamente las mordíamos y no nos las acabábamos. Bueno, había algunos golosos que sí lo hacían, pero era más bien el divertimento de tener esta calavera con el nombre propio. Aparte, así es. Y que de pronto se conservaban durante algunos meses. Estos cambios son parte de lo que enfrentamos. Y en buena medida lo que sería muy recomendable es que la gente pudiese recuperar esta creación, esta generación de los alimentos desde casa, no comprarlos. Claro. Como la tradición no es solo colocar la ofrenda, la tradición implicaría el recordatorio de ese conocimiento que se transmite de una generación a otra, que es el de la expresión de la comida, de la cocina tradicionales como parte esencial del Día de Muertos. Y del cariño, ¿no? Porque finalmente es voy a preparar lo que le gustaba al abuelo. No nada más es así de voy a por las calaveritas, voy a por el papel picado y pongo en mi altar, sino realmente el dar el homenaje, ¿no? Les gustaba esto y comprarlo y todo, y como decía ella, además de comprar local, yo diría, por ejemplo, ir al mercado, ¿no? Como que de repente es hasta algo que se te olvida, ¿no? Y es como de repente donde también encontramos esos elementos o esas tradiciones, o donde más hay esa parte de lo que hay en la ofrenda, o sea, ya no te vas como al súper a comprarlo. Y por ejemplo con los niños, ¿no? Llevar a los niños y ver la cantidad de flores que hay, como que es otro tipo de, otra forma de también aprender de la tradición. Sí, sin embargo, lo que encontramos en muchas partes son insumos no locales. Sí, por ejemplo, los supermercados, incluso algunos mercados se llenan de las calabazas pequeñas con diferentes colores, con diferentes formas. Sí. Y más son las que, ¿no? Así es totalmente una invasión de lo sajón. En ese sentido, es imposible detener un proceso de aculturación o de transculturación que tiene que ver con decisiones de las familias, de una sociedad que hace suyas ciertas expresiones. Pero mientras tengamos estas expresiones vivas desde la perspectiva de la tradición, de la religiosidad, disfrutémoslas, compartámoslas, practiquémoslas. Claro, en esa parte, perdón. No, y hablando de disfrutar, por ejemplo, aquí pues todo el mundo sabe de ir a Ocotepec, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quisiera ir a Coatetelco, a Popotlán, como a vivir esa tradición, ¿se puede? O sea, solo llegas esos días, te invitan, es complejo. Llegas y te metes al panteón. No, es complejo. En el caso de Coatetelco son ofrendas para las familias. Ok, hay gente cerrado. Que se resiste por completo a que alguien entre a ver o a fotografiar. Cuando hemos tenido que ir con amigos del lugar, que tienen que hablar con la gente, convencerla para hacer este registro fotográfico o de vídeo. No es sencillo porque son expresiones muy íntimas. Y estoy convencido de que estas expresiones íntimas son las que garantizan que las tradiciones se mantengan con esa esencia que les da origen. Esencia, claro. Y bueno, en esta parte yo sí quiero retomar lo que comentas y sí quiero invitar a la gente que hagamos bien un presupuesto para lo que es nuestra ofrenda del Día de Muertos. La verdad es que sí puede representar un descalabro, y yo sí quisiera que mucha gente tomara conciencia de si queremos disfrutar y realmente hacer de nuestra ofrenda una tradición. O sea, no siempre lo bonito es lo tradicional. O sea, el que se vea bonita una ofrenda del Día de Muertos no quiere decir que todos sus elementos son
lo más esencial de la tradición. Entonces, yo sí quisiera como recalcarle a todos nuestros radioescuchas que si voy a poner una ofrenda, que sea básicamente lo que le gustaba a la persona que voy a ofrendar, lo que realmente es tradición y que consuman local. Por supuesto. Sería como lo más básico, ¿no? Para que esto también ayude a fomentar, sobre todo en las nuevas generaciones, que conozcan y que trascienda la parte de esta conmemoración, no solamente del Día de Muertos, sino en toda la parte de varias celebraciones que hay durante el año. Vamos a buscar local, vamos a consumir local. Si no puedo, bueno, como es mi caso, que yo no sé cocinar, que no me gusta cocinar, que si no sé hacerlo, no nos vamos a la parte ya industrializada, sino la parte básicamente a consumir local, a las señoras que realmente hagan la calabaza en tacha, que tienen otro sabor completamente diferente. La comida es completamente diferente. Por eso mucha gente dice, es que cuando voy al pueblito, hasta la crema, ¿no? La crema es que es crema de rancho, ¿no? O criolla. O criolla, y tiene diferente sabor a la crema industrializada. Y dices, bueno, wow, es que está riquísima esta crema, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, esencialmente, ¿qué nos recomendarías tú para la celebración del Día de Muertos? Pues ir a los mercados, no a los supermercados. Y no es de mérito de lo que se vende en un supermercado, es válido el comercio, pero si queremos contribuir a la salvaguardia de las expresiones culturales, hagamos estas prácticas. Vale decir también que no solo es la instalación de la ofrenda, sino lo que representa incluso la visita de familiares, claro, que implica también un incremento en la compra de los insumos para la comida, pero también implica que al siguiente día, el día 2, las familias vayan a los panteones y muchas veces ahí se reúnen para comer. Es decir, no solo es el gasto, si lo queremos ver en términos económicos, de la instalación de la ofrenda, sino también lo que representa la recepción de la familia que llega para conmemorar a la persona fallecida, e ir al panteón, que implica también la compra de flores, que es otro tema. El mercado de flores en Morelos, que no produce en buena medida las flores que consume, enfrenta unos incrementos importantes. Sí, claro. Es otra previsión que tiene que hacer la gente. Por eso yo recomendaría, lo hemos hecho en casa, irse al campo, donde sea seguro, por supuesto. También el tema de la inseguridad tiene que ver con la economía y tiene que ver con las tradiciones. Cortar las flores de acahual, hacer grandes manojos de flores de acahual que van a durar lo que la ofrenda necesite y que se consume lo que produce la naturaleza, que no tiene ningún padrísimo costo y que puede implicar una actividad que vincula a la familia en esta recolección de flores para la ofrenda. Y en eso de vincular a la familia se me ocurre también que no necesariamente tienes que ir a tu mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, puedes ir al mercado de Jojutla, puedes ir al mercado de Tepoztlán, puedes ir al mercado y aprovechar y vale decir ojito, ¿no? Que hay en Morelos lo que le llaman tianguis chico y tianguis grande. Y esto se da en las 2 semanas previas al Día de Muertos. Y hay tianguis en Zacualpan de Amilpas, que es los 2 domingos previos. Hay tianguis en Atlatlaucan, que es los 2 lunes previos. Y en Zacualpan, no, en Yecapixtla es los 2 miércoles previos. Okay. Y los 2 jueves previos es en Temac. Entonces estos lugares tienen la expresión de los tianguis chicos y los tianguis grandes, que es donde se compran todos los insumos a los que hemos hecho referencia. Sí, pues para el próximo año armas tu tour de mercaditos, paseas, conoces, disfrutas, ves otras cosas y conservas nuestras tradiciones. Sí, exactamente. Yo los invito a todos nuestros radioescuchas, a nuestras mujeres radiantes, que bueno, ahorita ya pusieron la ofrenda y todo, pero ahorita, mañana, pasado, hagan una lista de lo que les costó la ofrenda este año y hagan ahora sí que su marranito para el próximo año. Vayan haciendo su ahorro. Sería nuestro consejo del día, ¿no? También vayan haciendo su ahorro para que justamente ese mismo gasto que tienen en estas festividades, el próximo año que lo van a tener, pero realmente sea consciente, sea muy pensado, muy programado, y que justamente se
lleve de acuerdo a las tradiciones que nos está comentando el día de hoy Jesús Zabaleta. Una corrección, no es Temac, es Tetela del Volcán. Tetela del Volcán. Tetela, claro. Sí, es en esa zona básicamente que También se encuentran padrísimo. esos tianguis chicos y tianguis grandes. Genial. Pues yo te agradezco mucho el día de hoy que hayas venido. La verdad es que nos dejas con mucha información y muchas cosas pendientes. Obviamente se me hace que te vamos a tener que invitar nuevamente para hablar de tradiciones y ya tengo ahí como una idea. Ahorita platicamos. Ale. Pues yo les recomiendo que sigan a Jesús Zabaleta Castro en su Facebook, porque se van a enterar de muchas cosas de tradiciones, siempre anda publicando cosas interesantes del estado, de varias cosas. Yo soy su fan, entonces si quieren saber de más de estas cosas y esta plática les gustó, síganlo a través de su Facebook. Y síganos también a nosotros a través de nuestras redes sociales como Demente Financiera. Ok, y bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Sí, Gracias qué a ustedes, gusto, Guadalupe, qué Alejandra. gusto. Muchas gracias. Y bueno, esto fue de Mente Financiera, como dijo Ale. Y también mañana escuchen el show de Amy Castillo con temas muy interesantes. Estamos por acá el próximo martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Linda tarde.